Universidad de La Sabana, Área de Morfofisiología 2, presentación Articulaciones de miembro inferior por Catherine Patiño Salazar. Principales articulaciones de miembro inferior. Entre ellas encontramos, primero, articulación coxofemoral. La articulación coxofemoral está formada por la unión entre la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso coxal. Es una articulación sinovial esferoidea, fuerte y estable, diseñada para mantenerse estable sobre un amplio arco de movimiento. Segunda articulación más móvil de todo el cuerpo. Para su sostenimiento, en ella encontramos 4 ligamentos importantes. El primero, iliofemoral, va desde la espina ilíaca inferior anterior, debajo del tendón directo del músculo recto femoral y desciende en forma de abanico, divide en una porción transversa que va al trocánter mayor y una descendente que va al borde del trocánter menor. Siguiente a esta encontramos la pubofemoral. Por debajo del iliofemoral, desde la cresta iliopúbica, termina sobre la cápsula y el trocánter menor. A continuación estará la isquiofemoral. Se sitúa posterior e inferior a la articulación desde el borde acetabular a la fosa trocantérica. Y por último, el ligamento de la cabeza del fémur. Es intrínseco intracapsular de la fosita de la cabeza femoral a las fibras del ligamento transverso. Esto sirve para una dinámica articular que permite flexión, extensión, abducción, aducción, rotación medial, lateral y circunducción. Articulación de la rodilla o tibia femoral. Es la articulación más grande y compleja del cuerpo. Tiene movimientos que combinan deslizamiento, rodamiento y rotación sobre un eje vertical. La articulación tibiofemoral corresponde a la unión del fémur con la tibia y con la patela, más conocida como la articulación de la rodilla. Es una articulación de tipo sinovial gínglimo. Dentro de esta, la articulación de la patela articula mediante sindesmosis con el fémur y con la tibia. La cara superior de la epífisis proximal de la tibia presenta 2 cavidades glenoideas, cuya concavidad no corresponde a la convexidad de los cóndilos del fémur en su epífisis distal. Por este motivo presenta 2 meniscos, uno medial que se diferencia por tener forma de semiluna y el lateral casi completo que ya presenta una perforación en su centro que se abre hacia medial. Es la más extensa y compleja de las sinoviales articulares. Presenta los siguientes ligamentos. Extrínsecamente, el ligamento rotuliano. Intrínsecos, extracapsulares, ligamento popliteo arcuato y ligamento oblicuo. También los ligamentos colateral tibial y fibular. Intracapsulares, ligamento cruzado anterior y posterior, junto con el ligamento del menisco femoral posterior. Región de la rodilla, articulación tibioperoneal o tibiofibular. La articulación tibiofibular proximal corresponde a la articulación que une la tibia con la cabeza del radio. Es una articulación de tipo sinovial plana. Esta articulación es seguida por una membrana que une las diáfisis de estos 2 huesos, formando una articulación de tipo sindesmosis entre estos, llamada membrana interósea. La podemos dividir en 2. Articulación tibiofemoral proximal, tipo de artrosis sinovial móvil, de subtipo plana. Tiene una superficie articular plana situada atrás y lateralmente a la tuberosidad lateral de la tibia. Tiene otra superficie plana situada mediante a la cabeza de la fíbula. Una cápsula articular fijada al contorno de las superficies articulares. Sinovial tapiza la cara interior o profunda de la cápsula, rara vez comunica con la sinovial de la rodilla. Los ligamentos son anterior por delante de la cara articular de la tibia y se dirige a la cabeza de la fíbula, por posterior más débil desde la cara posterior de la tibia a la cabeza de la tibia. Dinámica articular es deslizamiento difícil de apreciar. Después encontramos la articulación tíbulo-fibular distal. Tipo sin artrosis fibrosa inmóvil, subtipo sindesmosis, una superficie articular tibial hacia su extremo distal orientada en sentido lateroposterior
y fibular en la cara medial del maleolo lateral, una cápsula articular fijada al contorno de las superficies articulares, no es sinovial. Sus ligamentos son tibiofibular anterior, muy potente de fibras largas oblicuas abajo y lateralmente, tibiofibular posterior, también muy robusto, dispuesto de la misma forma, pero en la parte posterior de ambos huesos, e interóseo entre ambos huesos situado superior a la articulación, y tiene una dinámica articular sin movimiento alguno. Por último, la articulación tibio-astragalina o talocrural. La articulación talocrural corresponde a la unión de la tibia, la fíbula y el tarso, específicamente el talus. Se le conoce también como la articulación del tobillo. Es de tipo de artrosis sinovial móvil, de subtipo troclear, tiene una superficie articular, presenta un techo tibial y dos caras laterales constituidas por los maleolos tibial y fibular. La troclea astragalina presenta una cápsula articular, manguito fibroso que se inserta en el borde de la superficie articular más delgado adelante. Sinovialmente tapiza superficie interior de la cápsula fibrosa y al llegar a sus inserciones superior e inferior se refleja para determinar en el límite cartilaginoso. Tiene 3 ligamentos colateral lateral, el astragalofibular anterior, astragalofibular posterior, calcáneo fibular y colateral medial presenta 2, porciones tibio-astragalina posterior y anterior y porción tibio-navicular. Tiene una dinámica articular de flexión plantar y dorsal del pie.